Bueno, pues estamos con el tema 7. El tema 7, capítulo 8, el desarrollo intelectual durante la infancia, las operaciones concretas. Vale. Esquema resumen, introducción tras el periodo sensoriomotor y a partir del surgimiento de la función simbólica hacia el final del segundo año. Se inicia una nueva etapa del desarrollo intelectual, caracterizada por la capacidad de crear representaciones mentales. Se trata de una nueva inteligencia con la que se inicia, según Piaget, el verdadero pensamiento al posibilitar formas de representación que permiten una categorización propiamente conceptual. O sea, aquí está la categorización. Así, la inteligencia representacional supone el comienzo de un conjunto de transformaciones lentas y sucesivas por las que el niño irá reelaborando, reconstruyendo en el plano de la representación lo ya adquirido, el plano sensoriomotor, hasta desembocar en el plano operatorio la capacidad de realizar operaciones mentales. Piaget consideró esta reconstrucción como una única etapa intermedia, o sea, es una etapa intermedia entre la sensoriomotora y la de operaciones formales, que se prolongaría desde los 2 a los 11-12 años. O sea, una etapa intermedia entre la sensoriomotora y la de operaciones formales, que se prolongaría desde los 2 a los 11-12 años aproximadamente. Si bien lo describió según dos fases. Está dividido en dos fases, una preparatoria de los 2 a los 7, dominada por la representación simbólica, pero todavía preconceptual. O sea, dominada por la representación simbólica, pero todavía preconceptual. El denominado periodo preoperatorio. Es el periodo preoperatorio. Y una segunda etapa propiamente operatoria. La segunda etapa es operatoria desde los 7 a los 11-12 años, caracterizada por un pensamiento conceptual y lógico, aunque solo aplicado a lo concreto. El periodo de las operaciones concretas, aplicado a lo concreto. Segundo, preconceptos y pensamiento preoperatorio. Aunque la inteligencia representacional tiene diversas manifestaciones, el lenguaje, o sea, tiene manifestaciones como el lenguaje, el juego simbólico, etc., Piaget consideró todas ellas solo como medios diversos al servicio de una única función simbólica, que permite al niño referir mentalmente el objeto, o sea, el significado, mediante algo que le sustituye, el significante. Dos aspectos clave marcan el inicio de esta inteligencia simbólica, que son las imágenes mentales y la imitación diferida. Las imágenes mentales, pues al evocar el objeto en su ausencia, o sea, evocar el objeto en su ausencia, supone la disociación entre significante, las imágenes, y significado, los objetos, o sea, la auténtica representación simbólica. Y la imitación diferida, ya que entendida como imitación interiorizada, es la que permite la elaboración de las imágenes como sustituto, que son los símbolos, de los objetos percibidos, los significados. Estos aspectos permiten entender el egocentrismo intelectual. Este egocentrismo intelectual es lo que caracteriza al niño preoperatorio, especialmente en la primera parte del periodo, o sea, entre los 2 y 5 años aproximadamente. El niño reconstruye el mundo solo a partir de sí mismo, imponiéndose sobre esa propia realidad material. O sea, el niño reconstruye el mundo solo a partir de sí mismo, imponiéndose sobre la propia realidad material. No tiene clara conciencia de que como sujeto es diferente de los objetos. No tiene esa clara conciencia de que como sujeto es diferente de los objetos externos que percibe y sobre las demás personas de su entorno. No es capaz de apreciar que existen otros puntos de vista, no es capaz de apreciar que existen otros puntos de vista diferentes al suyo, al de sí mismo. El simbolismo del niño es particular y privado, incluso en los primeros usos del lenguaje, por lo que el pensamiento egocéntrico puede describirse también como un pensamiento no socializado. O sea, el pensamiento egocéntrico se llama también pensamiento no socializado. Pensamiento egocéntrico y no socializado. No socializado.
El pensamiento del niño todavía no se basa en conceptos abstractos y generales, sino en lo que Piaget denominó preconceptos, son preconceptos, por cuanto solo se refieren a la particular experiencia de cada niño. Ello se traduce en distintos aspectos, entre lo que cabe destacar dos de modo sucesivo: el razonamiento prelógico y el pensamiento intuitivo. Un primer razonamiento prelógico en el que se vinculan aspectos perceptivos sobresalientes, concluyéndose con otro aspecto asociado que llame la atención en el momento, lo que supone el paso de lo particular a lo particular, sin implicaciones deductivas ni generalizaciones inductivas, y un pensamiento intuitivo durante la segunda parte del periodo, caracterizado por la centración perceptiva. Centración perceptiva. El niño tiende a considerar, o sea, a centrarse solo en un aspecto de la situación. Se centra solo en un aspecto de la situación, el que más sobresale perceptivamente, lo que le lleva a categorizar la realidad en términos de colecciones más que de clase, y a interpretaciones erróneas de los cambios que observa en ciertas situaciones. ¿Vale? O sea, el razonamiento prelógico en el que se vincula aspectos perceptivos sobresalientes, concluyéndose con otro aspecto asociado que llame la atención en el momento, lo que supone el paso de lo particular a lo particular, y un pensamiento intuitivo durante la segunda parte del periodo, caracterizado por la centración perceptiva. El niño tiende a considerar, o sea, a centrarse solo en un aspecto de la situación, el que más sobresale perceptivamente, lo que le lleva a categorizar la realidad en términos de colecciones más que de clase, y a interpretar interpretaciones erróneas de los casos que observa en ciertas situaciones. Así, otro modo de caracterizar las limitaciones del pensamiento preoperatorio se refiere a la prevalencia de las configuraciones estáticas sobre las transformaciones. El pensamiento conceptual y operaciones concretas. El punto 3. Hacia los 7 años se produce una cierta ruptura cuando las acciones meramente reproducidas en el pensamiento intuitivo comienzan a interiorizarse, permitiendo su movilidad y reversibilidad. Aquí ya tendría la reversibilidad. Con ello, el pensamiento se vuelve operacional en la medida en que las acciones y transformaciones pueden ser anuladas mentalmente por inversión o por compensación. Se empiezan a captar los procesos de transformación, de manera que los estados pasan a ser simples elementos de las transformaciones que los conectan, y todo ello ocurre en virtud de un proceso de descentración que permite superar el egocentrismo preoperatorio. Ya se supera ese egocentrismo del niño y se empieza a tomar conciencia, ya toma conciencia de que hay otros puntos de vista diferentes del suyo, y a considerar simultáneamente varias dimensiones o aspectos del objeto y de la situación. O sea, el egocentrismo era que no tenía conciencia de que había otros puntos de vista diferentes del suyo, y aquí ya se supera el egocentrismo, se empieza a tomar conciencia de que hay otros puntos de vista y a considerar simultáneamente, ya considera simultáneamente varias dimensiones o aspectos del objeto y de la situación. La reversibilidad del pensamiento, que suponen las operaciones como acciones interiorizadas, se apoya en la construcción de una serie de invariantes, los esquemas de conservación, que son de hecho los que permiten el recorrido mental de ida y vuelta sobre las transformaciones. Y los esquemas de conservación se constituyen y se apoyan en una organización cognitiva estructurada y de conjunto que, según Piaget, se ajustaba o reflejaba estructuras lógico-matemáticas elementales, o sea, la lógica de clase, la de relaciones y la de números. Las conservaciones suponen apreciar que se mantienen las relaciones cuantitativas relevantes entre las variables de una transformación, más allá de las deformaciones perceptivas irrelevantes. Así, el niño advierte las compensaciones que actúan en el sistema a partir de descentraciones sucesivas y rápidas, y en virtud de la reversibilidad del pensamiento comprende que la invariabilidad de la cantidad está garantizada por la posibilidad de realizar transformaciones inversas recuperando la situación original.
Para Piaget, las respuestas de conservación en diversas tareas reflejaban que psicológicamente, o sea, las respuestas de conservación en diversas tareas reflejaban que psicológicamente habían alcanzado una nueva estructura de conjunto que suponía la reconstrucción de las nociones establecidas en el periodo anterior a nivel meramente intuitivo. A esta nueva estructura es a la que se llama operaciones concretas, pues se articularían como un sistema integrado de representación de acciones concretas. El paso del pensamiento preoperatorio al operatorio no es brusco, lo que se refleja en la pauta evolutiva observada en la evolución de las conservaciones. Hay una evolución de las conservaciones, así como en sus desfases horizontales de contenido. Las etapas evolutivas, primero las no conservadoras, el niño se deja llevar por las distorsiones perceptivas, o sea, por lo que ve. Segundo, la semiconservadora, el niño se muestra dudoso, aquí se muestra dudoso e inestable en su respuesta, y la conservadora, el niño aprecia consistentemente la invariabilidad de los aspectos cuantitativos, o sea, aquí se muestra ya seguro. De fases horizontales, la conservación se logra primero respecto a la cantidad de sustancia. Primero con la cantidad de sustancia, luego respecto al peso y finalmente respecto al volumen. O sea, sustancia, peso y volumen. Piaget atribuyó estos de fase a las distintas resistencias que ofrecían los diferentes contenidos a las mismas operaciones lógicas. Con el pensamiento operacional, los esquemas preconceptuales pasan a ser auténticamente conceptuales, lo que significa que se empieza a aplicar ya una lógica de clases con relación de inclusión jerárquica. La comprensión de estas relaciones es la que permitirá al niño en este momento, o sea, a los 7-8 años, abandonar las colecciones preoperatorias para empezar a realizar auténticas clasificaciones taxonómicas. Para Piaget, esta capacidad no solo era indicio de un desarrollo conceptual completo, sino también junto con las conservaciones de que se había alcanzado el estadio de las operaciones concretas. Las estructuras de orden o seriaciones, aquí estamos ya con las seriaciones. Estas seriaciones se llaman las estructuras de orden o seriaciones, se desarrollan de forma simultánea a las clasificaciones, observándose igualmente tres estadios característicos. Se desarrollan a lo largo de 3 estadios. En el primero el niño fracasa en la tarea de realizar una seriación completa. Primero fracasa en esa seriación. En una segunda fase logra ya esa seriación, pero de forma muy insegura. Lo hace pero de forma insegura, por ensayo y error, con numerosos tanteos y correcciones. Y finalmente, hacia los 7-8 años, conforma la serie de manera sistemática. Esta última etapa es la que se considera propiamente operacional, pues a la ejecución subyace una adecuada comprensión de la lógica de relaciones implicadas en el conjunto. Ahora, el desarrollo de la noción operacional de número se apoya en la lógica de clases, operaciones de clasificación y de relaciones, operaciones de seriación, por lo que vienen a ser la síntesis de lo que constituye un solo sistema lógico de conjunto. Esto supone que el número no es una intuición primitiva, sino que se construye operacionalmente a partir de las actividades lógicas de clasificación y seriación, desde el nivel preoperatorio de no conservación. La idea de número surge al mismo tiempo en su función cardinal, o sea, cardinales de cantidades para expresar cantidades y ordinales para expresar esa posición en la serie. Cardinal de cantidades y ordinal de orden, esa posición en la serie. 4. Críticas y estudios de replicación. Se han llevado a cabo múltiples estudios de replicación a fin de comprobar la realidad psicológica de las estructuras conceptuales y operacionales propuestas por Piaget como propias del estado evolutivo, del desarrollo evolutivo en este amplio periodo desde los 2 a los 12 años. Aunque los resultados de estos estudios no son muy uniformes ni coincidentes,
En general, lo que ponen de manifiesto es que las capacidades intelectuales de los niños se desarrollan antes de lo que Piaget sugiere, que se desarrollan antes estas capacidades de los niños antes de lo que Piaget sugiere. Los argumentos críticos a este respecto inciden tanto en la perspectiva teórica general adoptada por Piaget como en lo particular metodología de sus estudios. O sea, los argumentos críticos a este respecto inciden tanto en la perspectiva teórica como en la perspectiva teórica general adoptada por Piaget, como en la particular metodología de sus estudios. Los objetivos, al finalizar el estudio de este capítulo, debería ser capaz de explicar el papel de la imitación y las imágenes mentales en el surgimiento de la inteligencia simbólica y el carácter egocéntrico, ese carácter egocéntrico de que no se ponía en el punto de vista de los demás, ¿no? Del pensamiento preoperatorio, diferenciar entre pensamiento prelógico y lógico en referencia a las limitaciones del razonamiento que utiliza el niño preoperatorio, explicar qué entiende Piaget por pensamiento egocéntrico y por pensamiento intuitivo. Esa diferencia, o sea, esos dos pensamientos, el egocéntrico y el intuitivo, como característicos del periodo preparatorio. Diferenciar entre preconceptos y conceptos como base del contraste entre el periodo preoperatorio y el de las operaciones concretas. Describir el paso del pensamiento preoperatorio al operatorio en referencia al contraste entre la captación de configuraciones y transformaciones, definir el concepto de operación mental como base de un nuevo tipo de pensamiento en referencia a la noción de reversibilidad. Esa reversibilidad, explicar la naturaleza de los esquemas de conservación como una nueva invariante cognitiva y como primera manifestación del pensamiento operacional. Describir la pauta evolutiva general de las conservaciones como proceso de descentración. Explicar sus desfases horizontales también, ¿vale? O sea, esa descentración, las conservaciones como proceso de descentración, cómo se va descentrando, y explicar sus desfases horizontales, describir la capacidad para la clasificación jerárquica, la seriación, que es lo que hemos visto, y el manejo operacional del número, como estructuras que integran la organización lógico-matemática que según Piaget sustenta las operaciones concretas, analizar el valor y las limitaciones de la teoría piagetiana de las operaciones concretas, tanto desde el punto de vista teórico como metodológico. Vale, pues ya estaría. Muchas gracias.